Dios les bendiga. Vamos a lo importante del día. Dijo la hermana Manuelita que tuviéramos paciencia. Yo estaba con mucha paciencia ahí sentada en mi banca. Vamos a abrir la palabra del Señor y a disponer nuestros corazones a escuchar palabra de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 11. Me indican cuando lo hayan encontrado. ¿Romanos qué? Romanos 13, 11. Me indican cuando lo tengan, por favor. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Vamos a orar al Señor. Le pido a la hermana Manuelita que me ponga en sus manos para que sea palabra de edificación. Amado Padre, te damos gracias por esta tarde, Señor. Te damos gracias por las bendiciones de toda la semana, Padre. Te pido, Señor, que unjas mis labios, Señor, que salga palabra digna de ser escuchada para tu pueblo, Señor Santo. Que sea de edificación, Señor. Que sea, Señor Santo, y venga a tranquilizar, Señor, y a liberar cualquier cosa y cualquier atadura que hay entre nosotros, Padre Santo. Me pongo en tus manos, Señor, y te doy toda la honra, la gloria y la alabanza. ¿Podemos tomar los lugares, hermanos? En la dominical, hermanos, estamos tomando el libro de Romanos para leerlo. Yo en una semana el hermano Elí estaba tomando esta carta. Siempre me ha parecido muy interesante a mí todas las cartas de Pablo, y yo empecé a leer un versículo adelante de que el hermano iba para cuando preguntara o demás. Y cuando yo empecé a leer el capítulo 13, ese versículo llamó mi atención y decía: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Pero me tomaba más interés la parte donde dice: porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y ahorita que la hermana Manuelita dirigía, ella tocaba más o menos el mismo punto de la salvación y del tiempo. Amén. Yo esta predicación la titulé Cerca de la salvación. En otras versiones bíblicas dice: tenemos que vivir así, sabiendo que el tiempo vuela. Despertemos, nuestra salvación está más cerca ahora que cuando creímos por primera vez. En otra versión dice: haced todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despertéis del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. A mí me llamaba mucho la atención, hermano, porque menciona mucho ahí que cuando creímos, en la partida de nuestra salvación está en cuando creímos. La carta de los Romanos, hermano, es escrita por Pablo. Para muchas personas, según lo que yo leía, es la carta considerada más importante de las que Pablo escribió. También una de las más largas y con mucha exhortación. Aquí nos habla de fe, nos habla de doctrinas de salvación, nos habla de cómo aplicar la ley. Todo Romanos en el capítulo 12 nos habla también de cómo llevar la vida cristiana. Nos habla la salvación y nos habla de espiritualidad y de cómo someternos a la voluntad de Dios. Les digo, a mí me parece muy importante porque él explica desde el principio el poder del evangelio. Nos habla de la ley, de la justicia, que somos justificados por la fe. Dice que hemos muerto al pecado y vivimos para Cristo, que debemos vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne, y que somos siempre más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Del capítulo 12 al 16 nos habla de cómo vivir como un buen cristiano. Ahí, hermanos, si ustedes se van al capítulo 12, dice deberes cristianos. Ahí nos dice y nos sugiere cómo podemos vivir los hijos de Dios. Pero les digo que a mí me llamaba mucho la atención que nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Aquí partimos de que
para poder llegar a una salvación, hermanos, primero tuvimos que creer. Amén. Primero tuvimos que creer. Esto me asemeja poquito a una brújula. Cuando nosotros estábamos en el Señor, no teníamos dirección. Amén. Caminábamos hacia todos lados, no encontrábamos el rumbo, completamente perdidos y no avanzábamos. Estábamos completamente estancados, siguiendo lo que nosotros, a nuestro parecer, era lo correcto para nosotros. Amén. Cuando vinimos, cuando creímos, cuando aceptamos al Señor Jesucristo, Él nos dio la dirección. Y empezamos a caminar, hermanos, hasta nuestra salvación. A veces nos preguntamos, ¿hacia dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que necesito hacer? Entonces ahora en esta tarde, hermanos, ya sabemos que el Señor ya nos dio la dirección hacia donde vamos. Amén. Y todo lo que hagamos, lo que vayamos caminando, vamos caminando hacia nuestra salvación. Y yo veía esto como un motivo de alegría para nuestra vida, porque sabemos que tenemos la dirección correcta y sabemos también, hermanos, que el día de hoy nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. La salvación del día de hoy está más cerca que lo que estuvo ayer. Amén. Dice aquí en Romanos 10:9 que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, seremos salvos. Ese es el punto de partida de nosotros como cristianos. Confesar al Señor y ser salvos, porque ya la salvación, hermanos, es de nosotros. La salvación nos la regalaron, es gratuita completamente. Pero, hermanos, también es costosa. No, la salvación es gratuita, un regalo completamente del Señor, pero cuesta, hermanos, porque no debemos dejar que esa brújula se pierda, porque no debemos dejar que nuestra vida empiece otra vez a girar. Leía yo de la brújula, no la entendí muy bien, pero decía que de repente andaba buscando cuando no encontraba el norte, y cuando nosotros nos salimos poquito del camino de Dios, así está nuestra vida. Yo tuve un tiempo que llegó el enemigo a mi vida. No me salí de la iglesia, pero sí empecé a menguar en ir a la oración, en venir a la iglesia, y así sentía yo mi vida, hermanos, como que estaba girando, dando vueltas y no encontraba otra vez para dónde dirigirse. Y cuando uno se toma del Señor y dice, esta es mi dirección, ahora sí quiero caminar hacia el frente. Ahora sí voy en la dirección del Señor y voy a un camino seguro hacia mi salvación. Entonces el día de hoy puedo estar segura que sí, que como dice el texto, sí está mi salvación más cercana el día de hoy que lo que estuvo ayer. Sí está mi salvación el día de hoy más cercana que lo que estuvo la semana pasada o el mes pasado o el año pasado, porque otra vez retoma uno la dirección de Dios. Amén. Y eso es importante para nosotros como cristianos. Cuando nosotros aceptamos y confesamos al Señor, dice que intercambiamos lo que nosotros somos por lo que Cristo es. Como dice Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Y ya no soy yo, ya no es mi decisión, ya no es lo que yo quiero hacer el día de hoy. Ya no es que yo quisiera venir a testificar o que yo quisiera venir a predicar o que yo quisiera irme a otro lugar en vez de estar en este lugar, o que yo no me sintiera con nervios de pasar aquí. Pero ya no vivo yo, hermanos. Ahora vive Cristo en mí. Cristo me dio la dirección y tengo que estar convencida de que si yo sirvo al Señor, entonces mi dirección está correcta, entonces mi salvación está más cerca. A mí me llena de gozo esa palabra. Yo el día que yo la leía, hace mucho, no le voy a decir que ahora que Gibran me dijo que predicara, yo eso ya lo tenía en mi corazón, porque yo me alegré cuando yo leí y dije, Señor, gracias, porque hoy sé que mi salvación está más cerca. Porque yo sé que tengo mi salvación y que si yo la guardo, la conservo y me dirijo hacia donde tú me mandas, entonces mi salvación está a la puerta. Amén. Seguir a Cristo, todos sabemos que implica obediencia, sumisión, santidad y perdón. Todo lo que empieza, hermanos, termina. Entonces sabemos que nuestra salvación está cercana y que tenemos que tomar el valor para hacer las cosas que a Dios le agrada que hagamos. Todos nacimos con un objetivo. Yo les digo mucho a mis hijos, nosotros nacimos con un objetivo, somos de Dios y para Dios. No hay con que yo soy para otra cosa, yo soy para el trabajo, yo soy para la escuela, no es así.
El Señor nos creó con el propósito de adorarle y glorificarle a Él. Y todo lo que ustedes hagan alrededor va a ser como estar sin dirección, porque el Señor te llamó, el Señor te creó y tú eres para el Señor. Todo lo demás que hagas por fuera, eso no te va a conducir a la salvación. Estás nada más dando vueltas como la brújula, porque tu camino está hacia donde el Señor te quiera dirigir. Amén. Díganle gloria a Dios, hermanos. Me ven así como que como que ya me empezaron a dar nervios. También el texto nos habla de que debemos conocer el tiempo. Amén. Dice que tenemos que estar alertas conociendo el tiempo. Escuchaba a un predicador que decía, si en épocas pasadas se debía estar pendiente del tiempo, imagínense cuánto más ahora se debe de estar atento en el tiempo. Trae a mi mente un agricultor que siempre tiene que estar pendiente de lo que tiene sembrado, que siempre tiene que estar pendiente de si hace aire para cobijar sus árboles, o si va a helar, o si va a nevar, o si tienen suficiente agua, o si tienen suficiente luz solar. Siempre tiene que estar pendiente, porque si él tiene que tomar alguna medida, la toma en el momento. Porque si la toma mañana o la toma pasado, puede tener el riesgo de que todo lo que tenía en sus manos se echara a perder. Entonces sí tenemos que estar nosotros, hermanos, conscientes del tiempo que estamos pasando. Conscientes de que si nosotros tomamos la decisión mañana, tal vez nos desviemos de ser salvos. Amén. Tal vez si yo tomo la decisión de no venir al Señor el día de hoy, mañana ya va a ser tarde. O tal vez si yo tomo la decisión de no estar en la iglesia alabando y glorificando al Señor, ya mañana es otro día, mañana suceden cosas diferentes. Entonces tenemos que estar conscientes del tiempo que dice ahí en las otras versiones. Dice que el tiempo vuela también. Y dice que tenemos que estar conscientes. Ahí habla de despertar del sueño, y esa predicación yo misma la di, y ya sabemos todos que debemos estar alertas y conscientes. Pero aquí yo me quise enfocar más en el tiempo y en saber que nuestra salvación está cercano. Dice en Eclesiastés 3 que todo tiene su tiempo, que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo, hermanos, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Se fijan, todo tiene un principio y todo llega al final. El principio de nosotros, hermanos, fue creer en el Señor Jesucristo. Pudimos haber nacido, yo nací 27 años antes de creer en Jesucristo, y después de mis 27 años yo volví a nacer. Ahí fue mi partida y estamos en espera del tiempo del Señor. Amén. Estamos cercanos a nuestra salvación. Tenemos que saber el tiempo para poder tomar la decisión a tiempo del Señor. Amén. Para que no nos agarre de repente las inclemencias, no nos agarren las luchas y las pruebas. Porque en Mateo 24 nos habla de los tiempos malos. Dice que hay señales, amén, que se están dando señales que antes no se habían dado. Y todas esas señales nosotros ya las hemos escuchado. No voy a ahondar mucho en eso. Habla de las guerras, de rumores de guerras, de naciones contra naciones. Pero habla un punto que dice que el amor de muchos se enfriará. Amén. Que no se nos enfríe, hermanos, el amor al Señor. Les digo que eso, como dicen ellos, y pensamos que a veces es repetitivo cuando alguien está arriba y dice, el Señor habló primero a mí y luego ya les habla a ustedes. Porque es cierto, hermanos, que no se enfríe el amor, ni el amor que tenemos los unos con los otros, ni el amor que tenemos hacia el Señor. Porque el mandamiento del Señor dice que nos debemos amar los unos a los otros. Amén. Ahí voy a entrar en eso del amor. Dice, Dios nos invita a amarnos los unos a los otros. Dice, nos invita a amar a nuestros enemigos. Ahí en los deberes cristianos viene eso. Ahorita vamos a ahondar un poquito en eso. Dice que ahí en el capítulo 12, si ustedes ya después quieren leer los deberes cristianos, en Romanos 12, dice que según los tiempos que están transcurriendo, nuestra salvación ya está a la puerta.
todo por lo que hemos luchado, ya lo tenemos prácticamente en la mano, hermano. Todo es cuestión de no darnos hacia atrás y seguir con la voluntad de Dios. Y debemos cumplir nuestras obligaciones como cristianos. Ahí en el capítulo 12 dice que debemos presentarnos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dice que debemos renovar nuestro entendimiento, hermanos. Que debemos todos los días estar pidiéndole al Señor que renueve nuestro sentir, nuestro pensar. Dice que debemos usar los dones que Dios nos dio. También de eso hemos hablado mucho. Dios nos dio dones y talentos, a cada quien diferentes y en diferente medida. Tal vez usted tiene un don para una cosa y yo no lo tengo, pero el Señor así nos bendijo a cada uno de diferente manera. Y dice que debemos aborrecer lo malo. Estamos en el tiempo de aborrecer lo malo. De todo lo que nos inviten a hacer que no sea conforme a la voluntad de Dios, hermanos. Aquí no dice que nada más digamos que no. Dice que aborrezcamos lo malo, que lo tengamos como lo peor. Y dice que debemos seguir lo bueno. Dice, debemos amarnos los unos a los otros. Todo eso, hermanos, es del capítulo 12. Debemos ser diligentes, no perezosos. Hay otra de no dormir, de no querernos quedar en donde mismo estancados. Tenemos que ser no perezosos. Tenemos que ser sufridos en la tribulación. Oí un predicador que decía, y sufra, hermano, cuando tenga tribulación sufra, sea sufrido, clámele al Señor, pídale a Dios. Y decía, bueno, pues sufridos, tenemos que ser sufridos, y si va a sufrir, sufra bien, dígale al Señor, Señor, dame la aflicción porque esto me va a enseñar a algo y me va a llevar a algo. Entonces dice que tenemos que ser sufridos en la tribulación, constantes en la oración, y no debemos pagar mal por mal. Dice, estar en paz con los hombres, dejar la venganza para Dios. Amén, hermanos. Cuando algo nos sucede, del Señor es quien vengará nuestras afrentas. Y también habla ahí de someternos a las autoridades y de vestirnos de armas de luz. Dios nos invita a amarnos los unos a los otros. Nos invita a amar a nuestros enemigos, que es uno de los mandamientos que el Señor restituyó y de los más importantes. Amén. Escuchaba a un predicador que decía que la Biblia no habla de amarnos a nosotros mismos, y yo sí busqué en la Biblia a ver dónde decía que nos amáramos a nosotros. Amén. Dice que la psicología, a diferencia de la Biblia, sí nos habla de que debemos amarnos. La psicología nos habla, ámate, quiérete, haz todo por ti, tú lo puedes. Es una exhortación buena, pero la Biblia no nos dice que nos amemos a nosotros mismos, porque dice que asume que nos amamos lo suficiente. Tanto nos amamos lo suficiente que nos procuramos el bien para nosotros mismos. Dice que entonces, que de hecho habla de que la característica de los falsos maestros es ser amadores de sí mismos. Entonces, con esto tenemos que yo debo amar a mi prójimo como a mí mismo. ¿Verdad? Que ahí dice en la Biblia que yo ya me amo, entonces que así de la misma manera en que me amo a mí, ame a mis semejantes. Y decía el predicador, inclusive está diciendo que no te ames, que en vez de amarte a ti, ames al Señor y ames a tu prójimo, que es mandamiento de Dios. Con esto voy, hermanos, a que hay mucha necesidad afuera. Ahora que ellos están yendo al centro de rehabilitación, yo me gozo grandemente, porque ahí es una de las necesidades más grandes que hay. Ahí es gente que no conoce el Evangelio, es gente que está con la brújula perdida completamente, hermanos. Si de esas personas se puede salvar la cantidad que sea, entonces ahí estamos demostrando que amamos a nuestros semejantes, que amamos a quienes tal vez ya están perdidos. Entonces, esa es una de las enseñanzas de los tiempos cercanos, que la gente está necesitada de que nosotros le hablemos, de que nosotros, hermanos, tengamos nuestra brújula bien dirigida hacia las cosas del Señor, y que nosotros estemos conscientes de que si yo tengo la salvación cercana, que mi salvación está más cercana de lo que siempre ha estado, entonces queremos darle eso mismo a nuestros semejantes. Amén. Queremos darle a ellos la oportunidad de buscar al Señor, porque la palabra de Dios dice que debemos de buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, que tenemos que llamarle en tanto que está cercano, porque no sabemos, hermano, el día ni la hora en que el Hijo del Hombre debe venir.
No sabemos si pudiera ser en este momento, estamos escuchando la palabra de Dios y seríamos muy bendecidos de que así sucediera. Porque acuérdese, hermano, y lleves en su corazón que la salvación de hoy está más cercana de lo que estuvo ayer. Amén. Ya con eso termino. Nuestra salvación está cerca, está más cerca que cuando creímos. La obra que el Señor empezó, hermano, en usted, la obra que el Señor empezó en mí, la obra que sigue creciendo en cada uno de nosotros, hermanos, Dios la va a seguir perfeccionando. Usted no piense que un día no puede estar aquí llevando la palabra de Dios. Me he gozado mucho viendo muchos videos de todos ustedes, la dedicación que le ponen al Señor para venir a glorificarle, hermano. Usted pídale al Señor que usted sea el siguiente, que usted lleve esa palabra, que si hoy yo el miércoles no fui al centro de rehabilitación y me invitaba a Vicky y yo después decía, fui cobarde el no querer ir ahí, porque tal vez me hubiera gozado y me hubiera traído mucha más enseñanza de la que me quedé en lo que estaba haciendo. Entonces hay que dedicarle al Señor y al prójimo ese poquito de tiempo. Y debemos perseverar, hermanos, porque ya la venida del Señor está cercana. Yo los exhorto, yo los invito a que no seamos perezosos, a que, como dice la palabra del Señor, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hermano, ¿qué tan cerca está su salvación? ¿Qué tan cerca queda el día de hoy su salvación? ¿Está cercana también? ¿También está usted consciente y está usted convencido de que la salvación puede ser ya el día de mañana? De que estamos en espera del Señor y que el Señor se va a presentar el día que Él quiera, hermano, no sabemos ni el día ni la hora. Entonces dediquémosle al Señor nuestro cuerpo, nuestro tiempo, démosle al Señor la posibilidad de usar nuestra vida para su servicio, hermano, para que si así como nosotros ya estamos seguros de que somos salvos, podamos regalarle a alguien más la posibilidad de que él el día de mañana venga y se sienta aquí y diga, mi salvación, yo empecé cuando creí. Yo empecé cuando el hermano me dio palabra del Señor y yo acepté a Cristo en mi corazón y a partir de ahí me dirigí hacia mi salvación. Porque cada paso, hermano, que usted da, cada paso que usted camina para el Señor, usted está más cerca de la salvación que como estaba el día de ayer. Amén. Ese es el pequeño pensamiento, corto pensamiento que me dio el Señor, hermanos, con mucho amor para todos ustedes. Yo les invito a que pasen y aprovechen la cercanía de la salvación que les dé el Señor, hermanos. Aquí está el altar, vamos a orarle al Señor. Si alguien no ha aceptado a Cristo y en esta tarde desea aceptar al Señor, las puertas están abiertas. Acuérdese que el día de hoy puede ser la hora, el momento de que su brújula, si estaba perdida, empiece a caminar hacia la salvación del Señor. Amén. Si gustan pasar los músicos y pasar a orar las personas. Aunque ya se nos ha hecho poquito tarde, hermanos, vamos a darle al Señor los últimos minutitos de nuestro tiempo. Dios me les bendiga grandemente, hermanos.